Primeramente, para trazar el soporte y la resistencia, hay que tener en consideración el tiempo. Fíjese que el tiempo es muy importante. Hemos estado hablando del tiempo en algunas sesiones y el tiempo es muy importante para estar trazando los soportes y las resistencias. De la forma tradicional, como usted lo está observando en este gráfico, digamos que es mucho más complejo. Fíjese, ¿qué es más difícil para trazar un soporte y una resistencia? Pues estar comprobando si verdaderamente el mercado lo ha testeado en varias ocasiones para darle cierta validez a ese soporte y resistencia. Y digamos que está bien, es adecuado el trazado de ese soporte y esa resistencia, pero es más difícil porque usted necesita un poco del histórico y realmente lo que menos nos interesa es el histórico y mucho menos si ya se ha vencido, si ciertos niveles se han vencido. Pero le estoy comentando sobre el tiempo y qué tiene que ver. Pues fíjese que para el mercado es muy importante el tiempo. Si usted no lo había visto de esta forma, para el mercado realmente sí es muy importante, puesto de que el mercado tiene aperturas y cierres y abren y cierran a una cierta hora. Las sesiones abren y cierran a una cierta hora, pero esa perspectiva uno puede trasladarla hacia las velas, hacia las velas. ¿Qué es lo que tienen en común las velas y prácticamente las sesiones de mercado? Las aperturas y los cierres. Las aperturas y los cierres. Así es que para el mercado es muy importante el precio de apertura y el precio de cierre y recae directamente en el tiempo. ¿A qué hora va a cerrar la siguiente vela? ¿A qué hora va a abrir cierta vela? Entonces, los precios de apertura y de cierre retoman una importancia muy grande. Y aquí se ha señalado un soporte y una resistencia de tal forma que la resistencia está trazada en las mechas. La resistencia superior está trazada en los puntos más altos, pero en las mechas. Es importante ese punto máximo. Si es importante en algún momento, fue importante, pero no es algo que el mercado esté testeando realmente. El mercado, para empezar, no testea las mechas. El mercado no testea las mechas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que testea? ¿Qué es lo que va y comprueba? Va y comprueba. ¿Qué es? Pues los precios de apertura y de cierre. Realmente, el mercado no se ha fijado si la vela que acaba de crearse dejó una mecha de 40-50 pips, si finalmente tiene un precio de cierre. Ese precio de cierre me va a servir como referencia para detectar los niveles de alta probabilidad. Los precios de apertura y de cierre me sirven para detectar los puntos de alta probabilidad y sabiendo esto, usted puede dominar con mucha más eficiencia los fractales, ese trazado de oscilaciones. Aquí tenemos varias oscilaciones que ha hecho el mercado, pero sobre todo la importancia que tienen los precios de apertura y de cierre y sobre todo la vigencia. ¿Cómo se debe de trazar un soporte y una resistencia? Pues el soporte y la resistencia no deben de depender del histórico. Por lo tanto, la línea que está en la parte superior debe de optimizarse de tal forma que se trace a los precios de apertura y de cierre. No es tan importante que ciertas velas tengan mechas muy prolongadas si realmente lo que el mercado está respetando son esos precios de apertura y de cierre. En algún momento, fíjese, aquí tenemos una referencia sobre la vigencia. En algún momento esos precios máximos que están en la apertura y el cierre de esas velas, en algún momento tenían una vigencia, pero resulta que el mercado, por milimétrico que parezca,
pues hace un cierre y una apertura ligeramente más arriba. Por lo tanto, ¿qué es más probable? Si el mercado hace un movimiento alcista, ¿qué es más probable? ¿Acaso irá a buscar ese punto que se ha vencido ya incluso algunos días atrás? ¿O irá a buscar ese nivel de alta probabilidad? ¿Qué es más probable? ¿Dónde tiene limitantes? ¿En dónde tiene limitantes el mercado para ir en un movimiento alcista? Obviamente, en este time frame de una hora no existen esas limitantes. Por lo tanto, aquí tenemos un detalle, tenemos ese detalle que existe un soporte, fíjese, se ha convertido en un soporte y para muchos sería una resistencia, sería una primer limitante para que el mercado siga su movimiento alcista, pero realmente no es así, realmente no es así. ¿Por qué? Porque esta línea que se ha trazado, pues obviamente ya perdió vigencia, el mercado ya la venció, ya cruzó esa línea el mercado, así es que no es necesario que usted conserve líneas que vienen desde el histórico para operar el presente, no es necesario. ¿Por qué razón? Por lo que le comentaba, al momento de estar detectando esos niveles de alta probabilidad, fíjese, el mercado siempre le va a dejar esos niveles de alta probabilidad, pero en la parte más reciente, y no dependen del histórico, no dependen para nada del histórico, algo que ya se ha vencido. En este caso aquí le voy a marcar con otro color, algo que se ha vencido, esta línea en color morado, ya no es necesario que la traslade hacia el presente, no es necesario. ¿Por qué? Porque va a entrar en el juego de llenarse de líneas, va a empezar a llenarse de líneas, y además estas líneas de soporte y de resistencia, las que están en azul, obviamente nada más corresponden a ese time frame. Algo que siempre hay que tener en cuenta es que cada vez que usted haga un trazado, el que sea una línea de tendencia, un Fibonacci, un soporte o resistencia, en fin, incluso figuras chartistas y patrones de vela, todo lo que usted detecte en ciertos time frames, en este caso en el time frame de una hora, como se ha trazado esas líneas, pues en este mismo time frame hay que operarlas. Si usted opera esas líneas en un time frame más bajo, realmente estaría operando condiciones de mercado totalmente distintas que no tienen nada que ver con esas líneas, no tiene nada que ver. Además, cada time frame tiene sus propios soportes y resistencias, pero siempre proyectados desde la parte más reciente hacia el futuro y no trayendo esas líneas desde atrás. Así es que aquí vamos a quitar y a optimizar las líneas que son las buenas y las que no están bien. Fíjese aquí en la parte baja, pues trazo el soporte a los precios de apertura y de cierre, así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque lo anterior, aquí voy a marcarle, esto ya se ha vencido por el mercado. ¿Por qué movimiento? Pues por ese más reciente, venció todo lo anterior, y este velazo que usted puede apreciar venció todo lo anterior. Todo esto que está en la parte interna de esos movimientos está vencido, ya no nos sirve. Sirve ahí como referencia, sí, pero no es para operarlo, ya no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Pues únicamente proyectar sobre la parte externa. La parte externa es lo que sí realmente es importante. Esta línea que está en la parte central, fíjese que tiene varios toques, históricamente hablando, tiene varios toques. Ahí está uno en la parte superior y otros en la parte interna, pero resulta que el mercado lo ha vencido. Por esa razón, por esa simple y sencilla razón, ya no es conveniente mantener esa línea. Es mejor estar esperando. Aquí esperaría 1 o 2 horas más, depende de este time frame. ¿Para qué? Para confirmar
un nuevo nivel de soporte, pero ¿en dónde? Pues aquí sería en el mínimo más reciente, ahí estaría. ¿Por qué razón? Pues porque recuerde los dos puntos para estar condicionando al mercado desde la parte más reciente. Fíjese, no se deje llevar por esta línea hacia atrás, pues haga de cuenta que no está, nada más está, debemos de tomar desde la parte más reciente hacia adelante, porque sobre eso el mercado se está limitando. Realmente el mercado no se está limitando porque hace una semana haya existido esos máximos. El mercado llega ahí, sí es muy cierto, pero fíjese que no hay que estar trayendo desde el histórico esos niveles de precios. No hay que traerlos, no es tan necesario. Veamos un time frame de 15 minutos y vea cómo ya no corresponden esas líneas que hemos trazado en el gráfico de una hora. Entonces, ¿estas líneas estarán mal trazadas? No, lo que pasa es de que ya no corresponden a esta temporalidad y es conveniente que usted, si va a operar en time frames más cortos, pues optimice el trazado de soportes y resistencias para estos time frames. Y fíjese que en la parte baja, pues tengo ese soporte. De hecho, en 15 minutos ya está muy bien confirmado. Ahí está ese soporte y la resistencia en la parte superior. Y además tengo otras que visualmente no me convencen tanto. Visualmente estas resistencias no nos convencen tanto. Recuerde que los niveles de alta probabilidad existen ahí, en ese movimiento bajista, pero que para que pueda observarlos necesita utilizar time frames más rápidos. ¿Por qué? Porque el mercado se estará limitando por esas temporalidades y no por el time frame de una hora. Fíjese que cuando usted ve que el mercado ha subido a buscar una resistencia en un gráfico mayor, cuando el mercado va y busca esas resistencias, cuando toca es porque ya subió, y cuando va a buscar un soporte es de igual forma porque ya bajó, ya estuvo superando esos niveles de alta probabilidad en la parte interna y en la parte más reciente. Veamos el gráfico de 5 minutos. Fíjense que aquí el time frame de 5 minutos, aquí sí me deja pues esos niveles de alta probabilidad mucho más consistentes. El mercado no va a seguir alcista, y es más, el mercado no va a ir a buscar de ninguna forma una resistencia del gráfico de una hora si no es capaz de superar estas pequeñas resistencias que existen en el gráfico de precios. Pero fíjese un detalle, los estoy trazando a los precios de apertura y de cierre, no en las mechas. Las mechas son un signo, son un símbolo de que existió volatilidad, existió cierta reacción y por lo tanto no existió un acuerdo del mercado para detenerse ahí. El mercado no se detiene en las mechas, se detiene en los precios de cierre y abre pues obviamente en ese mismo nivel de precios, y por eso usted debe de considerar trazar siempre soportes y resistencias de esta forma, y de ahora en adelante es obligatorio que usted haga el trazado de soportes y resistencias así como lo está apreciando en este instante en el gráfico. Usted debe de hacerlo así, siempre utilizar la parte más reciente, porque esas líneas que le estoy trazando, esos son soportes y resistencias, esos sí son niveles exactos. Usted puede tener la certeza de que son niveles que el mercado realmente sí va a testear y sí va a ir a buscar. Esto es lo que debe de hacer de ahora en adelante para trazar soportes y resistencias, hacerlo sobre la parte más reciente, sobre los niveles de alta probabilidad, porque eso es lo que el mercado estará buscando. Sobre eso el mercado se condiciona. No es tanto, fíjese, si a mí se me ocurre trazar la resistencia en una mecha, digamos que en términos generales sí está bien, porque al final de cuentas usted lo está trazando en un punto máximo, en un punto alto.
eso es cierto. Y en un punto bajo, pues un soporte o una línea, fíjese, la línea que tenía en la parte central hace unos instantes, pues realmente va en una parte donde me generaría cierta incertidumbre, porque no sé realmente si el mercado la estará respetando o no, o si se estará deteniendo a consecuencia de esa línea. Entonces hay que evitarnos esas situaciones que no favorecen, realmente desde mi punto de vista, no favorecen el análisis técnico, lo hacen muy subjetivo, es demasiado variable hacerlo de esa forma y no es para nada precisa, no le va a generar esa confianza. ¿Por qué? Porque si usted se mete a internet, ve el análisis técnico de otro operador, ve que tiene unos puntos pivotes trazados ahí en su plataforma y le comienza a decir que existen resistencias en el 1.3475 y en el 1.3510, entonces usted se le va a generar esa duda y va a comenzar a realizar trazados que no corresponden. De hecho, le sugiero que usted no utilice herramientas para estar detectando esos soportes y resistencias como los puntos pivotes. El mercado no obedece a eso. Nunca va a obedecer a eso, y tampoco a herramientas como las extensiones de Fibonacci. El Fibonacci lo vamos a hablar próximamente, pero de entrada el Fibonacci es una herramienta para utilizarse en un segundo plano, y hasta eso yo diría que en un tercer plano, únicamente para confirmar algo que usted ya debe de saber. Todas las estrategias, absolutamente todas las estrategias son exclusivamente para confirmar. Deben de confirmarle lo que usted debe de saber, y es la acción del precio, la dirección que está tomando el mercado, hacia dónde se dirige. Esas herramientas únicamente sirven para confirmar lo que usted ya sabe, para su toma de decisiones. Cuando, digamos, cuando un RSI, cuando un MACD, cuando un indicador de momentum le da una señal de compra o de venta, es porque usted ya está dentro del mercado. Así de sencillo, es porque usted ya está dentro del mercado, y esas herramientas le ayudan a su aspecto psicológico, a incrementar la confianza y a decir: sí tomé una buena decisión, sí, verdaderamente estoy en una buena dirección, porque estos indicadores ya me están confirmando que efectivamente el mercado ha estado subiendo o ha estado bajando. Pero es bien importante que usted de ahora en adelante olvide el criterio anterior de soporte y resistencia pasados, soporte y resistencia futuros. Es bueno, pero entre comillas, porque lo que más nos interesa es saber detectar esos soportes y resistencias en tiempo real. Fíjese, usted necesita detectar eso en tiempo real. En el momento en el que usted abre su plataforma, inmediatamente debe de saber en dónde está el mercado dejando soportes y resistencias, en la parte más reciente, en la parte externa. Fíjese, todo lo que está por dentro de ese movimiento bajista, simple y sencillamente ya se venció. Ahí es a donde existe la vigencia en el mercado. Si usted acepta esta vigencia del mercado, automáticamente siempre va a tener la posibilidad de operar, ahora sí que el precio, siempre, porque no va a tener la limitante del histórico. Nunca va a tener esas limitaciones de estar observando el histórico. El histórico es únicamente para estar comprobando esto que le estoy comentando, pero de hecho no lo necesita, porque en este momento el mercado se está limitando por ese soporte. Fíjese en la parte baja, ahí está ese soporte. Puedo trazarlo a los precios de apertura y de cierre. El precio de apertura y de cierre más bajo, que en este caso sería ese, usted puede proyectar. Recuerde que siempre vamos a proyectar y a simplificar. Si usted utiliza el histórico, no está simplificando, está haciéndolo más difícil y realmente muy subjetivo, muy variable. Y esto, fíjese, aquí tenemos una resistencia, una pequeña resistencia
que es válida para este time frame de 5 minutos. Simple y sencillamente el mercado le está diciendo que es incapaz de salirse de esa resistencia. Así de simple. Si voy al gráfico de 1 minuto, debo de ser capaz de detectar también esos soportes y resistencias. Eso es lo que limita al mercado. Realmente esos son los puntos, los niveles que están limitando al mercado. Fíjese aquí en gráfico de 1 minuto existe un pequeño soporte, ahí está, y ha sido testeado en 2 ocasiones. Puede tomar pequeñas operaciones en estos time frames, sí, pero siempre y cuando usted sepa trazar de una forma adecuada los soportes y las resistencias y determinar para dónde lo tiene, para dónde está más difícil el movimiento del precio, a dónde tiene más limitantes el precio, hacia arriba o hacia abajo. Ahí ya tiene una idea de que lo tiene más difícil en un movimiento bajista. Pero además de eso, usted tiene una gran referencia. ¿Cuál es la gran referencia? Pues para eso ayúdese de los time frames. Para eso me voy al time frame de 15 minutos y observo que durante varias horas el precio ha estado bajando. Entonces es altamente probable que el mercado desee hacer una corrección del movimiento. Esto ya es aplicando lógica. Es altamente probable que desee hacer una corrección, y además los time frames pequeños están apoyando esas decisiones. Puede ser que el mercado continúe en un movimiento bajista, eso también es cierto, pero para eso también el mismo mercado le va a decir cómo. El mercado siempre le va a decir cómo y en qué momento van a iniciar esos movimientos. Usted debe de detectar el inicio de esos movimientos y al hacerlo estará entrando con liquidez. Pero es importante que primero se quite esas limitaciones del soporte y la resistencia pasados, soporte y resistencia futuros. Es bueno, pero no es conveniente. El mercado dejó ese soporte, era importante, sí, el mercado viene por él y lo vence. Entonces, ¿qué corresponde ahí? ¿Qué corresponde? Pues automáticamente quitar esa línea, porque nos estorba para estar analizando ahora. Realmente ya no es tan necesario, porque si la sigo trasladando, entonces comenzaré a llenarme de líneas y eso es totalmente innecesario. Ahí es a donde se genera el ruido. El ruido no lo genera el mercado, lo genera el trader. El trader que realmente sigue conservando esas líneas que se han vencido. Y mucho de eso recae también en utilizar herramientas como el Fibonacci. Si usted las conserva por querer ver hasta dónde va a realizar una corrección, le voy a estar explicando cómo utilizar el Fibonacci y hasta qué momentos tiene vigencia el Fibonacci, en qué momentos usted debería de utilizarlo y en qué momentos no debe de utilizarlo. Pero como le comentaba, es una herramienta meramente referencial. ¿Por qué? Pues porque usted ya va a saber realmente hasta dónde el mercado es capaz de hacer ciertas correcciones. Aquí estamos observando el time frame de 15 minutos, esta caída en el precio y con una alta probabilidad de que haga una corrección. ¿Por qué razón? Pues porque en el time frame de 5 minutos pues me ha dejado un soporte. En 1 minuto existen algunos pequeños soportes, pero fíjese que en 5 minutos no se ven. En 5 minutos sería incoherente que esté trazando soportes ahí en la parte central. Sería incoherente. Por esa razón le decía que siempre hay que operar las líneas donde corresponden. Aquí, para entrar en una operación así muy sencilla de compra o de venta, usted debe de esperar a que en este mismo time frame tenga esa señal de entrada. Si usted va al gráfico de 1 minuto y opera la línea, pues realmente puede que sí le resulte, pero no es muy conveniente porque la condición de mercado es totalmente distinta. Eso lo vamos a hablar más adelante.
Pero inicialmente aquí, fíjese lo importante que es saber trazar soportes y resistencias de la forma en que se lo estoy explicando, porque un trader que está metido en un gráfico de 4 horas, para él simple y sencillamente no ha terminado la vela. Esa velita de 4 horas aún no termina, y además ahí no existe ningún soporte. Fíjese que son las situaciones que marcan la diferencia entre saber operar o no el mercado, y sobre todo saber operar o no la sesión, las principales horas. Recuerde que esto de la acción del precio es para estar el mínimo nivel de tiempo. Hay que tener un mínimo nivel de exposición para evitar que el mercado pues nos lo cobre con tiempo, y además que repercuta directamente en una mala operación. Entonces, también en gráficos de 4 horas existen esos soportes y resistencias. Sí, existen soportes y resistencias a los precios de apertura y de cierre, pero sobre todo teniendo en consideración la vigencia. Aquí todo esto es a largo plazo. Todo esto es a largo plazo. Estas líneas que le estoy trazando son a extremo largo plazo. Hay que esperar varios días para que el mercado las venza. Ahí están, no hay que complicarse. Esos son los soportes y las resistencias del time frame de 4 horas. No necesita del histórico. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene esos niveles de alta probabilidad que necesita el mercado vencer. Todo lo que está en la parte interna ya se ha vencido. ¿Por qué se ha detenido ahí el precio? ¿Por qué cree que se ha detenido ahí el precio? Pues bueno, para empezar, en 5 minutos le ha formado un soporte. Por esa razón se está deteniendo ahí el mercado. Así es que la siguiente velita puede ser que sea alcista. Para muchos que entraron en venta, se les va a ir en contra el mercado, tal vez la mitad del stop loss, o a lo mejor una cuarta parte. Y si el mercado así lo decide, pues puede ir y tocar el stop loss que se encuentra en la parte superior. Pero eso se debe a que el trazado de soporte y resistencia pues no se sabe definir, y es algo bien esencial. Usted domine los fractales, no es complicado. Trate de realizar esas oscilaciones